Sí, sí, pero por esto que decías de Leoncio, yo, claro, cuando nosotros arrancamos la historia de Leoncio no sabíamos prácticamente nada. Ya, es que esa es otra, por eso. Sabíamos eso, que había trabajado como enterrador y se decía la frase esta de que había pedido, lo habían condenado y le conmutaron la pena a cambio de trabajar como enterrador, fue a pedir trabajo y le dijeron, si quieres trabajar, entierra los tuyos, Rojito, le dijeron. Y Rocher, porque era en Valencia. Y entonces la primera, yo creo que un poco lo que definitivamente vimos que esta historia había que hacerla fue cuando localizamos a su hija, a Maruja, y nos contó la historia de su padre y era alucinante. O sea, además quedamos en el cementerio de Paterna con ella, y claro, entonces nos contó eso, que su padre había sido maestro, que daba clases a los analfabetos en las cuevas de Paterna, que estaba fascinado por la astronomía, por la filosofía, que era ateo pero que creía en el orden del universo y en la... Claro, yo recuerdo eso, mirar a Paco y decir, hostia, es que no hay guionista que se invente a este personaje y sobre todo que nos daba... Yo ya veía viñetas, cada cosa que decía, entonces eso que nos daba como una profundidad a la historia, sobre todo la vinculación con la filosofía, podíamos hacer la historia que luego cuenta Paco de Aquiles, o sea, era como una profundidad además en contraste sobre todo con Pepica, que es, vamos, que si la vieres, Pepica es como de un estoicismo, de una practicidad absoluta, ya te cuenta la historia de su vida y cómo se empeñó en sacar los cosas de su padre, como si te cuenta que ha ido a Mercadona a hacer la compra, era como, a ti se te ponen los pelos de punta y ella te cuenta que no ha podido volver a llorar desde que se despidió de su padre en la cárcel porque su tía le pidió por favor que no llorara delante de él y que hizo tal esfuerzo para aguantarse las lágrimas que nunca más ha vuelto a llorar en su vida y a ti se te saltan las lágrimas y ella te lo cuenta como si te estuviera contando. Entonces creo que el contraste de ella y de su lucha súper práctica para sacar adelante esto y la historia como heroica casi de Leoncio es un contraste que funciona muy bien. Sí, no, es un personaje, claro, cuando lo encuentras es increíble, ¿no? Un personaje así, pero que también es verdad que si lo piensas fríamente, o sea, es un héroe porque, claro, en ese contexto es un héroe, pero lo que está haciendo es algo que haríamos cualquiera de nosotros, ¿no? Que es intentar darle dignidad a los muertos y darle, digamos que algún objeto, algo que alivie el dolor a los vivos, ¿no? El guardar un retal, guardar un botón, algo que cuando llegaban allí y ya habían sido enterrados, pues que pudiesen, ¿no? Tener un objeto, ¿no? Algo que les permitiese ese rito, en cierta manera, de pasar página. Yo te digo como anécdota absurda, pero que la contaré. Es que ayer les iba a contar a unos amigos que teníamos la charla y que me preguntaban de qué va el cómic y tal, y empiezo a contarlo y cuando llego a la parte de hablar de Leoncio, se me saltaban las lágrimas a mí mismo, tío. Yo, pues espérate, tío, pues soy idiota, macho, ¿sabes? Tengo dado cuenta, es que es muy emocionante. O sea, sí, un cómic, y de hecho... a los dos, es que lo siento. Sí, pero es que... de hecho, claro, cogimos todo ese material que teníamos, incluso. Esto no... Uno de los días que estábamos hablando con la hija de Leoncio, con Maruja, que estamos en un bar al lado del cementerio, como contamos en el cómic, aparecieron unas mujeres y se pusieron a hablar con Maruja y pertenecían a otra de las fosas comunes de Paterna en las que, claro, los había enterrado Leoncio. Pero es que parecía todo preparado, ¿no? De que estaban las mujeres agradecidas con Maruja y con su padre porque habían sido las últimas manos que habían tocado al abuelo de la mujer esta, que se notaba el cariño con el que le había dedicado. O sea, estabas ahí viendo aquello y era increíble, ¿no? O sea, que tantos años después y que todavía hubiese ese vínculo, ¿no? Y ese agradecimiento hacia la hija del enterrador. Pero les contaba eso, que en casa tenía, claro, ella les contó, no, es que van a hacer un cómic sobre mi padre, tal, y nos contaba un poco la historia, entonces, claro, yo en casa tengo una caja de metal con todos los objetos que Leoncio nos dio de mi abuelo, con las gafas, el retal de ropa, un mechón de pelo, tal. O sea, veías lo importante que había sido la labor que había hecho él para todas esas familias. Luego había un detalle que antes hablamos de esto, que nos contaban los arqueólogos, que sabían enseguida cuando una de las fosas la había hecho Leoncio, porque normalmente los cuerpos estaban arrojados desde muy arriba, porque eran muy profundas y caían como caían, pero cuando abrían y era de Leoncio, los cuerpos estaban ordenados. Estaban con los brazos en cruz, un cuerpo recto, con los pies, cabeza, o sea, con bosatinas, o sea, con un orden que a nosotros nos funcionaba muy bien para esto de la obsesión que él tenía por el universo y el orden del cosmos y tal, pero que era al final una muestra de dignidad. O sea, él hacía el esfuerzo de no arrojar a los cuerpos, sino de depositarlos dentro de su tumba. Bueno, vamos a ir ya llegando, pero antes quería comentaros alguna otra cosa también. 40.000 ejemplares de la primera edición. Sí.
Sí, no, la verdad es que ¿qué es eso? O sea, no, es una parte, porque nosotros en un mes... A mí no me ha pasado con el libro. La primera vez... De momento. Sí, no, la verdad es que nosotros también que, o sea, nos ha sorprendido. Lo merece, el libro lo merece, pero... Pero bueno, pero a priori el tema parecería que no. O sea, si escuchásemos esas voces, ¿no?, que dicen que estos temas no interesan a nadie y demás. Pero ha interesado. Sí, ha interesado. Y es verdad que nos ha sorprendido muchísimo, pero yo creo que, no sé, ha coincidido en un momento dado en el que creo que la gente está como muy receptiva, ¿no?, a este tema, ¿no?, y a intentar comprender algo que desde el discurso político siempre está como envuelto en comentarios absurdos y muy politizados, ¿no? Entonces, cuando conoces la historia te das cuenta de que hostia, esto es totalmente diferente, ¿no? Entonces yo creo que ha salido en un momento, no sé si como reivindicación a ese auge, ¿no?, de partidos de derecha y ultraderecha que quieren volver otra vez, ¿no?, a silenciar todo este tema, y ha aparecido esto y parece que como que ha funcionado bien en un momento dado. Que está muy bien hecho. Sí, bueno, lo hemos intentado. Está muy bien. Sí, pero yo creo que el acierto ha sido un poco eso, ¿no? Alejarnos de todo el ruido político. Yo creo que la potencia de alguien del discurso como Pepi Cazelda ha conectado muy bien con la gente. O sea, cuando tú escuchas su historia, yo conozco mucha gente, incluso familia mía, que es como muy opuesta a esto y que te dice que tal, que ya estáis otra vez con esto y para qué y todo este rollo. Y de repente le cuentas la historia y dice, bueno, claro, pero es que esto sí. Con esto sí estoy de acuerdo. Dices, ¿qué va de esto? Es como que pica ahí decenas de miles de personas en este país. Sí. O sea, es que no es Hernando, ni es Pedro Sánchez, ni es que va de esto, de la memoria histórica, va justo de esto. Entonces creo que eso sí ha sido un acierto, pero vamos, para mí sí ha sido sorprendente. O sea, imagínate, yo vengo de currar en la prensa, que es como cualquier cosa que hagas eres un hijo de puta. O sea, eres un facha un día, otro día eres un comunista bolivariano, en Twitter es todo pozales de odio todo el día, y a mí eso era algo que me preocupaba de verdad, de asociarme con Paco con esto, porque sé que él es como un ser de luz, que todo el mundo le quiere, y yo pensaba, hostia, vas a hacer un cómic de memoria con un periodista del Mundo, nos van a caer los... El mundo del cómic es muy agradable. Sí, yo ya no quiero salir de aquí. O sea, claro, yo ahora recibo cada día 4 o 5 mails de profesores de instituto, de familiares que tienen alguna víctima también en alguna cosa común, gente súper agradecida, unos mensajes súper bonitos, súper emocionantes, privados en Twitter y en Instagram, que no me amenazan de muerte, sino que me dan las gracias, y la verdad es que es un contraste muy, muy bestia, y te das un poco cuenta de esto, ¿no? De primero de la burbuja absoluta en la que vivimos los políticos y los periodistas, atestada de fango y de mierda, y de que luego hay como muchísima gente que no tiene nada que ver con todo ese mundo. Como nuestro público. Sí. Que, por cierto, me imagino que tendréis alguna pregunta. Que bien lo he hilado. Muy bien, has hecho perfectamente. No, pues eso, ahora que sí que estaría bien, me imagino que alguien tendrá preguntas. Al principio os cuesta un poco, lo sé, pero enseguida seguro que vais saliendo y tenéis alguna preguntilla para el peso. Perfecto, muy bien.